Se estima que el 70% de la información que manejamos en cualquier tipo de disciplina está georreferenciada. Es decir, que se trata de información a la cual podemos asignarle una posición geográfica y es por tanto información que viene acompañada de otra información adicional relativa a su localización. Un ejemplo de esto pueden ser los reportes de los casos de personas enfermas por COVID, los cuales están divididos por barrios, ciudades o departamentos, y cuya información es ingresada a través de una app en los centros de salud o a través de los celulares o a través de una página web o desde los centros de manejo de la pandemia. Es decir, que para lograr este reporte es necesario conocer la ubicación de cada uno de los pacientes y el estado de estos y representarlos en un mapa o un informe. Este conjunto es lo que se le conoce como sistema de información geográfica. Ahora vamos a ver una definición más propia. Entonces, ¿qué es un sistema de información geográfico? Pues un sistema de información geográfico es un sistema que permite la lectura, edición, almacenamiento y en términos generales la gestión de datos espaciales. También permite el análisis de dichos datos. Esto puede incluir desde consultas sencillas a la elaboración de complejos modelos y puede llevarse a cabo tanto sobre la componente espacial de los datos como sobre la componente temática. La componente espacial puede ser la localización de cada valor o elemento y la componente temática puede ser el valor o los elementos en sí. También puede generar resultados tales como mapas, informes, gráficos, etc. De la misma forma que los textos han pasado del papel al ordenador, antes leíamos libros físicos, ahora podemos leer libros impresos, digitales, las páginas web, todo eso. Los mapas también han dado ese salto cualitativo con la aparición de los SIC. Sin embargo, el SIC es mucho más que una nueva forma de cartografía y no invalida en absoluto las formas anteriores. De hecho, una función muy importante de los SIC es ayudar a crear mapas en papel y estos se siguen utilizando hoy en día en todos los ámbitos. Y junto con esta funcionalidad encontramos otras que hacen que en su conjunto un SIC sea una herramienta integradora completa para el trabajo con información georreferenciada. Aquí en el recuadro les dejo una definición de lo que es sistema para que tengan una definición más acorde de lo que es un sistema de información geográfico. Entonces, como primera definición tenemos que es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. O dos, un conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí. Entonces lo que podemos ver es que todas estas características que tienen los SIC, que es la lectura, edición, almacenamiento y gestión de datos, análisis de dichos datos, generación de resultados, todos ellos están ligados entre sí. ¿A través de qué? A través de unas reglas y unos métodos que permiten el funcionamiento de los SIC. A pesar de que ya se dio una definición de lo que es un SIC, es necesario hacer una aclaración de qué no es un SIC, ya que existen otras tecnologías que también pueden hacer uso directo de esta información geográfica y explotarla de formas alternativas. Una de estas tecnologías son las aplicaciones CAD, como el AutoCAD. Estas permiten el diseño informatizado de elementos muy diversos que pueden ir desde una pieza industrial o la carrocería de un automóvil, tareas que poca relación tienen con los SIC, o un edificio o un plano que tienen una mayor relación con los SIC. No obstante, sigue existiendo grandes diferencias entre los dos, como por ejemplo, el SIC es reflejar la realidad de las cosas, mientras que el CAD es diseñar algo que no existe todavía. La creación es el elemento fundamental del CAD
mientras que el estudio de la realidad ya creada consiste en la base del SIC. Otra diferencia es el almacenamiento de datos. En este se diferencian debido al enfoque que tiene cada uno. En los SIC se da mayor peso a la gestión de los datos, mientras que en el CAD la parte visual es lo principal y el almacenamiento así lo refleja. Un dato SIC se almacena como un dato geográfico completo, mientras que un CAD se almacena básicamente como un dibujo, pues ese es el enfoque fundamental del trabajo en un sistema CAD. Otra diferencia puede ser el volumen de datos que un SIC maneja en comparación a un CAD. El volumen de datos en el SIC es de órdenes de magnitud mayor y ello implica una gestión de datos distinta y una necesidad más elevada en ese sentido. Las escalas de trabajo también pueden alcanzar dimensiones mayores, ya que mientras que con ambas herramientas puede trabajarse en una extensión limitada, un CAD no está pensado para gestionar datos de una superficie como la de un país o un continente o el planeta entero, cosa que sí hacen los SIC. Ahora hablaremos de los componentes de un SIC. Hemos dicho que un SIC es un sistema, pues debido a la complejidad de este sistema, nosotros podemos dividir este sistema en pequeños subsistemas, cada uno encargado de una función específica para mostrar los resultados deseados. Entonces, dentro de estos subsistemas tenemos un subsistema de datos que se encarga de las operaciones de entrada y salida de datos y la gestión de estos dentro del SIC. Permite a los otros subsistemas tener acceso a los datos y realizar sus funciones en base a ello. Otro subsistema que tenemos es el subsistema de visualización y creación cartográfica, que crea representaciones a partir de los datos, como los mapas, leyendas, etc., permitiendo así la interacción con ellos. Entre otras, incorpora las funcionalidades de edición. Otro subsistema es el subsistema de análisis, el cual contiene los métodos y procesos para el análisis de los datos geográficos. Otra forma de ver los componentes de un SIC es dividiéndolo en unos elementos básicos, los cuales son los datos. Los datos son la materia prima necesaria para trabajar en un SIC y los que contienen la información geográfica vital para la propia existencia de estos. También tenemos los métodos, que son un conjunto de formulaciones y metodologías a aplicar sobre los datos que ya ingresamos. Otro elemento básico que tenemos son el software, el cual es una aplicación informática que puede trabajar con los datos e implementarle los métodos que ya se hablaron en el punto anterior. También tenemos el hardware, que es el equipo necesario para ejecutar el software. Y también, por último, tenemos a las personas que son las encargadas de diseñar y utilizar el software y el hardware, siendo el motor de este sistema de información geográfica. Algunos autores plantean que estos elementos no expresan todo lo que compone un SIC y su evolución. Es por esto que han planteado unos nuevos componentes, los cuales los llaman como elementos conceptuales. Entonces, dentro de estos elementos conceptuales tenemos inicialmente, de nuevo, los datos, que ya se explicó en el punto anterior. También tenemos el análisis, que son los métodos y los procesos enfocados al análisis de los datos. También tenemos la visualización, que no lo teníamos en el anterior, que son los métodos y fundamentos relacionados con la representación de los datos. También tenemos la tecnología, que es la que incluye el software y el encargado de operar y manipular los datos, y el hardware, que son más que todo los periféricos necesarios para obtener los datos de nuestro SIC, como las tabletas, los plotters, los GPS, el ordenador como tal, los servidores, todo eso. Otro elemento conceptual que también tenemos que abordar es el factor organizativo, el cual engloba los elementos relativos a la coordinación entre personas y datos y la tecnología, y la comunicación entre ellos, y entre otros aspectos.
Ya que conocemos el significado del sistema de información geográfica, ahora vamos a hablar de su historia. El sistema de información geográfica parece un término que se trata de una tecnología que ha surgido recientemente, pero esto no es del todo cierto. Los sistemas de información geográfica tienen su origen en la cartografía tradicional, con lo cual tienen como similitud que ambas trabajan con mapas a los que se les puede añadir datos adicionales. Pero hasta ahí llegan las similitudes, ya que a los SIG se les puede adicionar una cantidad ilimitada de datos, cosa que en la cartografía tradicional esto no sucede debido a las limitaciones propias del tamaño físico del mapa. Otra diferencia que tienen los SIG con respecto a la cartografía tradicional es que estos pueden generar análisis derivados de esa información que ha sido ingresada para generar otros mapas tradicionales. En 1832, el cartógrafo francés Charles Picquet plasmó los datos epidemiológicos de un brote de cólera de los 48 distritos de París mediante la representación de un plano de la ciudad a diferentes gradientes de color, lo que fue la primera vez que se representaba un plano de estas características. Pero en 1854, John Snow, para un caso similar de cólera en Londres, representó las muertes mediante el uso de puntos en un mapa. Pero además de los puntos, representó con unas X los lugares de ubicación de los pozos de agua de la ciudad. La importancia de esto radicó en que se hizo una argumentación y un razonamiento de la distribución de los datos, por lo que se considera el primer análisis espacial, con lo que logró descubrir que la fuente del brote era un pozo de agua ubicado dentro de la ciudad. Durante la década de los 60 y mediante el patrocinio del Departamento Federal de Energía y Recursos de Canadá, se desarrolló el primer SIG denominado CGIS o Canadian Geographical Information System. Este primer SIG fue desarrollado por Roger Tomlinson y tenía como objetivo el analizar, almacenar, manipular los datos recogidos para el inventario de tierras de Canadá. Casi simultáneamente, en Harvard Laboratory, en 1964, desarrollaron el SIMAP, una aplicación que permitía la entrada de información en forma de puntos y líneas y áreas. Ya para la década de 1990, la empresa Esri consigue popularizar el SIG mediante el software de escritorio ArcView, que tenía una interfaz capaz de usarse en Windows. La difusión de este software supuso la adoptación del estándar de archivo Shapefile, que es el que se usa para todos los SIG. Durante el inicio del siglo XXI, la tecnología SIG ha sido adoptada por casi todas las administraciones, desde gobiernos regionales hasta los nacionales, y al mismo tiempo se ha bajado el costo del uso a través del surgimiento de software libre como lo es GBSIG y QGIS. También la difusión en Internet ha proporcionado un medio para extender el uso de los mapas y de los sistemas de información geográfica. De aquí podemos resaltar el proceso de difusión que ha llevado a cabo Google Maps desde 2005, que ha permitido que cualquier usuario pueda acceder a este tipo de información a través de su celular. Hasta aquí ha llegado el resumen de la historia del SIG. Entonces, espero les haya gustado esta pequeña introducción hacia este mundo y que continuemos nuestro curso en las próximas clases.